Las luchas laborales del Bicentenario. Buenas tardes, hoy estamos en programa diferido de las luchas laborales. El día de hoy vamos a tener el agrado de compartir con ustedes el periodo, digamos la última etapa de la revolución, la conformación del Sindicato Mexicano de Electricistas, que como sabemos fue en 1914, y la etapa caudillista de la historia contemporánea de México, vista a través del movimiento obrero y la sociedad, cuál era el comportamiento social en aquel entonces. Hoy contamos con la presencia del secretario de Educación y Propaganda del Sindicato Mexicano de Electricistas, Fernando Oliva, con el licenciado Jesús Luna, abogado laborista. El día de hoy no nos pudo acompañar Lulú, así que va a estar Jaguar Cuarta República aquí haciéndole al cuento de que conduce. Allá en los controles tenemos a Pato y a Carito. Como saben, este programa lo llevamos hasta ustedes en una super coproducción entre Lux Televisión y Radio AMLO de Televisión. Les menciono los sitios de internet para que puedan buscar los datos relativos al Sindicato Mexicano de Electricistas o las luchas que se están aconteciendo en el país. Son http fraternidaddejubiladoslea.blogspot.com. Se me olvidó mencionar, parte de este esfuerzo lo llevamos hacia ustedes con la amable coordinación del señor Javier Barragán de los Rudos del ESME. Pueden consultarlo también radioamlo.org y principalmente en www.luxtelevisión.com.mx. Ahora sí, le damos la palabra al secretario Oliva para que nos cuente, nos hable sobre la fundación del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Cuál fue a muchos nos genera pues curiosidad saber cómo es que se funda un sindicato en pleno fragor de la lucha revolucionaria, cuáles eran lo que estaba aconteciendo al interior del gremio electricista y cómo esto logra desembocar en una organización sindical tan fuerte como lo es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, pues primero muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando por este medio alternativo, y bueno, pues es también muy reconfortante estar aquí nuevamente en una sesión más de las luchas laborales, y es muy interesante cómo los antecesores con un aspecto visionario empezaron a tejer lo que hoy es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo quiero empezar diciendo que en 1903, con una empresa extranjera de capital inglés-canadiense, lo que era la Mexican Lion Power Company, bueno, pues en ese entonces prácticamente le ceden la explotación de los ríos de allá de Necaxa, el río de Tenango, del Valle, y en ese entonces esta compañía tenía una policía privada y también tenía una policía secreta. Empieza con una explotación del hombre, ahí de los pobladores que empezaron a contratarse, pero bueno, pues las condiciones eran de total sobreexplotación. Quiero plantear que en ese entonces, pues para construir el vaso de Necaxa, lo que es el vaso de Necaxa, para ello tuvieron que desplazar a toda la población que se ubicaba en ese entonces ahí. Y bueno, pues mucha gente se contrató, pero bueno, pues desde ahí empezábamos a observar que había condiciones totalmente deplorables para los trabajadores, para los campesinos de esa región. Y bueno, pues los salarios eran bajísimos, jornadas a veces hasta más de 12 horas, no había representatividad, no había dirigentes que pudieran estar salvaguardando algún derecho. Ahí en ese entonces pues no había derechos, no había condiciones de seguridad e higiene.
la herramienta pues prácticamente se las vendían a los trabajadores de ese entonces, es decir, las cedían para explotar, pero bueno, pues al final también tenían ellos que ir pagando esa herramienta. Las condiciones entonces, bueno, pues se hacían cada vez más difícil, y bueno, pues esto es en 1903. En 1906 empieza a tejerse ahí por unos compañeros de la empresa de gas mexicano con los hermanos Sánchez, quienes son los que empiezan a tratar de unificar, y ellos ceden su espacio en la calle de San Juan de Dios número 22, calle La Nana, lo que es la subestación La Nana, y bueno, pues ahí empiezan a llegar compañeros de la talla como Luis R. Ochoa, como Ernesto Velasco, y como bueno, pues algunos otros compañeros que se habían dado cuenta de las condiciones precarias en las que estaban sometidos en ese entonces para la Mexican Iron Power Company. Se reunían de manera clandestina en las azoteas, porque bueno, pues había una policía secreta que cualquier amotinamiento o cualquier exigencia a un derecho que se planteaba, pues eran corridos. En ese entonces tomaba la decisión la empresa de correrlos. No había un porqué de la justificante de que el trabajador saliera despedido, y bueno, pues así era desde ese entonces, que bueno, pues si lo traemos a tiempo real, bueno, pues está pasando exactamente lo mismo. Hay un retroceso pues de un ciclo en las conquistas obrero-patronales. Se empiezan a coaligar, bueno, pues lo que era algunas mutualistas, algunas ligas, pero en 1911 que empiezan a formar una liga, no recuerdo bien el nombre, pero en 1911 sale el primer órgano informativo que se llamó El Electrón, y ahí empezaron a salpicar la información y a decir que bueno, pues había condiciones, que bueno, pues la mano de obra que se estaba dando en ese entonces era un factor importante para dar riqueza, y entonces empiezan las exigencias, y bueno, es ya en 1914 que se reúnen. En ese entonces estaban en la empresa, en la Mexican Iron Power, los tranviarios, telefonistas y electricistas, y bueno, pues deciden formar ya un sindicato, y en 1914 hacen su primera reunión, sale la primera acta, y de hecho el primer nombre no fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, el primer nombre fue Sindicato